tengan todos ustedes. A continuación se les va a mostrar una pequeña presentación en la cual se hizo una investigación sobre el análisis de los procesos de manufactura de la fabricación de un bloque de motor. Nosotros somos alumnos del quinto semestre en la licenciatura en Ingeniería Sistemas Automotrices de la materia de procesos de manufactura y CAM. Nuestro equipo está conformado por el alumno Baena Mesino Cristian David, el alumno Espinosa Ibarra Raúl, el alumno Flores Martínez Alexis, el alumno Pozos López Alfonso y la compañera Tomé Maxil Mariana y su servidor Pérez Leconda Rodrigo. Pues bien, a continuación se les dará un poco de lo que se va a hablar en esta presentación. Bien, como introducción tenemos que el bloque de motor es también conocido como bloque de cilindros o monobloc, el cual se trata de una pieza de hierro o aluminio. Más que nada puede ser aleaciones de aluminio presente en los cilindros de un motor de combustión interna, cuya principal función es alojar el tren alternativo. Como tren alternativo nos referimos al conjunto mecánico que transforma el movimiento lineal de los pistones en movimiento rotatorio del cigüeñal. Además de que este componente es muy importante o fundamental en nuestro automóvil, ya que la función que ejerce determina en gran medida el correcto funcionamiento del motor y con ello el de nuestro vehículo, ¿no? Por último y muy importante es que dicho elemento lleva principalmente dos procesos de manufactura, los cuales son la fundición, como ya había mencionado al principio, que puede ser de hierro o aluminio, y por otro lado un exhaustivo mecanizado por CNC, el que ya hemos abarcado en esta materia, que es proceso de manufactura y CAM. Y este proceso de CNC o mecanizado se lleva para que las galerías como lo del aceite, el refrigerante, y además que los cilindros y superficies tengan un excelente acabado, ¿no? O sea, no haya ni rebaba, etcétera. Ese tipo de cositas dentro del block o monoblock. Como segunda parte, después de la introducción, tenemos lo que es la fase de análisis, el cual en este caso se divide en 6 partes. La primera es la elección del material de fabricación. En este caso, lo más común es que sea de hierro o de una aleación de aluminio, como ya hemos mencionado anteriormente. Esto se lleva principalmente a cabo por medio de hierro fundido o aleaciones de aluminio. Como segundo punto tenemos la configuración de los cilindros, la cual se determina la disposición y el estado de los cilindros para evaluar el desgaste. Además de que así se especifica si es un motor en línea, en V, etcétera, ¿no? Como tercer punto tenemos el costo de producción, algo muy esencial y importante durante esta fase, ya que dependiendo del material a utilizar, ya que puede ser de hierro, aluminio, unos más costoso, otro más barato. Por ejemplo, el aluminio llega a ser un poco más costoso. El nivel de producción y el nivel de mecanizado requerido también se involucra aquí, ¿no? En el costo de producción. Cuarto punto, tenemos el sistema de lubricación interno, algo también muy esencial. Aquí se lleva a cabo la verificación de las galerías de aceite, conductos y alimentación principal para asegurar que no estén obstruidos y haya un buen fluido de estos componentes, ¿no? Quinto punto, sistema de refrigeración.
esencial, claro que sí, puesto que aquí se analiza de los corredores de refrigerante para que no haya ninguna corrosión o acumulación de desarrollo en estas vías, ¿no? Por último, soportes y pues alojamientos. Aquí se refiere a la inspección de los apoyos del cigüeñal, ya que con ello se asegura que la alineación y se asegura y además de que se evita un desgaste prematuro en el cigüeñal. Bueno, ahora vamos a hablar de la fase de diseño. En esta etapa se define cómo será el motor antes de comenzar a fabricarlo. Todo va a empezar por la conceptualización, donde los ingenieros deciden para qué se va a usar el motor. Por ejemplo, si será un automóvil pequeño o un vehículo pues más potente. Con base a esto se determina la potencia, el tipo de combustible, las características que debe tener. Después se realiza el desarrollo del diseño, donde se crean los planos y modelos digitales utilizando programas de computadora como CAD. Estos programas permiten diseñar con precisión las partes principales del motor, como el bloque, los pistones, la culata. Esto ayuda a visualizar cómo funcionarán todas las piezas juntas antes de fabricarlas. También en esta etapa se piensan los procesos de fabricación que se utilizarán pues, más adelante. Por ejemplo, el bloque del motor normalmente se fabrica mediante fundición, mientras que otras piezas necesitan maquinado para lograr mayor precisión y en algunos casos soldadura para unir ciertas partes. Finalmente se realizan prototipos de motor. Muchas veces estos prototipos primero prueban en la computadora mediante simulaciones, lo cual permite analizar su funcionamiento sin gastar materiales. Después, si es necesario, se construyen prototipos físicos para hacer pruebas reales y mejorar el diseño antes de iniciar una producción. Ahora hablaremos sobre la mano de obra. La producción de un motor requiere de la participación de diferentes personas con conocimientos técnicos muy específicos. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos a los ingenieros, quienes se encargan de diseñar el motor y planificar cómo se va a fabricar. Ellos analizan el funcionamiento del motor y supervisan que todo el proceso se realice de manera correcta. También tenemos a los técnicos especializados que trabajan con maquinaria industrial para fabricar las piezas del motor. Por ejemplo, algunos técnicos se encargan de la fundición, donde se producen piezas metálicas como el bloque de motor. Otros trabajan en el maquinado, usando máquinas de precisión para darle la forma exacta a las piezas. Después están los técnicos de ensamblaje, que se encargan de unir todas las partes del motor y asegurarse de que cada componente esté bien colocado y funcione de manera correcta. También tenemos finalmente a los inspectores de control de calidad, quienes van a revisar las piezas y el motor completo, realizando pruebas para asegurarse de que cumpla con los estándares de funcionamiento y seguridad. Pues bien, continuando con los puntos que se van a abarcar durante esta presentación, seguimos con métodos industriales. Anteriormente mi compañera mencionó lo que es la parte de mano de obra y pues aquí vamos a mencionar los métodos industriales, pues que pues, se ve involucrado un poquito pues la mano de obra, ¿no? Principalmente son tres puntos. El primero es la fundición en arena, el cual es un proceso donde se crea pues un patrón de la pieza final. Como segundo paso durante este proceso se coloca en el molde un núcleo de arena, si es que la pieza lo requiere, porque hay unas piezas que tienen o necesitan pues cavidades o agujeros, ¿no? Como paso 3 se diseña y se añade un sistema de compuertas, es decir, un paso de vertido o canaletas para que con ello pues el metal que se fundió fluya a través
del molde, ¿no? 4, la fundición del metal y pues se vierte dicho metal en el molde. Paso 5 es el enfriamiento y la solidificación de este. Y por último es lo de sacudida, acabado, donde se rompe pues la arena para que se descubra la pieza ya terminada, ya solidificada. Y después se aplican tratamientos superficiales, es decir, se le quita la rebaba o algo que no haya quedado pues de excelente calidad para que ahora sí ya quede pues bien, ¿no? El siguiente método es muy utilizado para la elaboración del motor el bloque de motor, perdón, pues es la fundición a presión. Como primer paso tenemos la preparación del molde. Como segundo paso, pues ese es el proceso de inyección. Este depende si es en una cámara fría o caliente. Si se lleva a cabo en cámara fría, la fusión se realiza fuera de la máquina, ¿no? Y al contrario, si es por cámara caliente, se realiza dentro de la máquina. Tercer paso es el enfriamiento. Cuarto paso, la eyección, ya que después de la solidificación que ya se completó, se suelta el molde para activar los pasadores, eyectores de la máquina y con ello pues expulsa la parte solidificada, ¿no? Y por último, paso 5 es el recorte y pues igualmente como el anterior método se eliminan las rebabas. Ya por último tenemos el mecanizado CNC, el cual pues nosotros ahorita en esta materia ya vamos viendo pues una buena parte de lo que trata este mecanizado, donde se aprovecha aquí como se menciona, el software de diseño asistido por computadora, mejor conocido como CAD, y CAM, que es para que se programen las máquinas de CNC, ya sea pues una fresadora o centros de torneado, ¿no? Para que con ellos se obtengan pues piezas con un acabado excepcional, ¿no? Y bueno, este mecanizado CNC se lleva a cabo por medio del código G, como se le conoce, en donde pues se hace un programa mediante donde se aplican pues un poco para poner la velocidad ya sea del lucillo, la velocidad con que va a girar la herramienta, a la altura que quiere que se coloque, pues activa lo del lubricante, etcétera. Entonces esto es muy importante y con ello pues se consigue un mejor acabado de las piezas que pues tienen unas formas un poquito geométricamente complejas y pues esto nos ayuda a que se obtengan pues un resultado pues muy bueno o excelente, ¿no? A continuación, pasamos a lo que son las máquinas necesarias. Y bueno, la fabricación de un motor automotriz es un proceso industrial que requiere el uso de máquinas especializadas. Esto para poder producir piezas con una alta precisión. Durante este proceso se realizan diferentes etapas como la fundición de la pieza, el mecanizado, el acabado, el ensamble y las pruebas de funcionamiento. Para llevar a cabo estas etapas se utilizan máquinas como hornos de fundición, tornos, fresadoras, centros de mecanizado CNC y rectificadoras, lo cuales permiten fabricar componentes del motor con las dimensiones y calidad necesarias para que el motor funcione correctamente y tenga una larga vida útil. La primera es las máquinas de fundición. Estas se utilizan para fabricar las piezas principales del motor, como lo puede ser el bloque, cabeza de cilindros, pistones, etc. En eso están el horno de fundición, en el cual se derrita aluminio o hierro, la máquina de moldeo en arena, la cual crea el molde del bloque del motor, la máquina de fundición a presión, que se conoce como el die casting, la cual se usa mucho para piezas de aluminio como pistones o tapas. Y por último, la máquina de moldeo por gravedad. Esta es para piezas metálicas estructurales.
A continuación pasamos con las máquinas de mecanizado. Estas sirven para dar forma precisa a las piezas del motor. Entre eso está el centro de mecanizado CNC, el cual mecaniza los bloques del motor y cabezas del cilindro. El torno CNC, el cual fabrica cigüeñales, ejes y árboles de levas. La fresadora CNC, la cual realiza cavidades, planos y superficies. Y el taladro industrial CNC, el cual hace perforaciones para tornillos y conductos. Y por último, la mandrinadora, la cual ajusta con precisión los cilindros del bloque. Y como pueden ver ahí, coloqué una imagen de una de esas máquinas. La otra es las máquinas de acabado. Estas son de alta precisión y acabado superficial a las piezas. Una es la rectificadora de superficies, la otra es la rectificadora de cigüeñales, la otra es la rectificadora de válvulas. También tenemos el horneado de cilindros, o como se conoce como Ohming Machine, la cual da el acabado final de los cilindros. Y por último, la profidora, la cual mejora la textura interna del cilindro. Y por último pasamos a lo que son las máquinas de fabricación de componentes. Estas son para fabricar piezas internas específicas del motor. Para eso se ocupa una máquina para fabricar pistones, otra para fabricar anillos de pistón, otra para fabricar válvulas y por último para poder fabricar árboles de levas. Y como lo coloqué ahí, puse algunas imágenes de estas dichas máquinas. Ahora pasamos a lo que son las máquinas de ensamble, en donde tenemos que todas las piezas ya están terminadas. Para eso empezamos con las prensas hidráulicas. Estas son para poder montar rodamientos o engranes, los cuales tienden a pesar muchísimo. Las llaves de torque automatizadas, los robots industriales de ensamblaje y por último las líneas automáticas de montaje. Y por último tenemos las máquinas de prueba y control de calidad. Estas, antes de vender el motor, se debe de verificar su funcionamiento. Por eso tenemos el banco de pruebas de motores, conocido como el Engine Test Bench, y las máquinas de medición CMM, también como el equipo de inspección por ultrasonido o rayos X, y por último, el banco de pruebas de fugas. La materia prima que se utiliza para la elaboración de bloques de motor son principalmente dos, el aluminio y el hierro gris. El hierro gris es el primer material utilizado para la elaboración de bloques. Este predominó en el mercado por muchísimo tiempo. Fue hasta los años 60 y 70 que se empezó a utilizar el aluminio como una alternativa. Los bloques fabricados con hierro son extremadamente duraderos y fuertes, resisten muy bien el desgaste y tienen una gran capacidad para absorber vibraciones y reducir el ruido. Por otro lado, con el paso del tiempo los bloques de aluminio ganaron terreno y ahora suelen ser utilizados en la mayoría de los autos modernos. Tienen una gran ventaja de ser más ligeros con respecto a los que están hechos con hierro, por lo que el consumo de combustible es menor. Otra gran característica que tienen es que disipa el calor muchísimo más rápido. Bueno, aunque los bloques de aluminio no suelen ser completamente de aluminio, es el material principal. En realidad, suelen ser aleaciones de aluminio y silicio, como la serie A356 o A319, en las cuales aproximadamente el 91% de la aleación es aluminio. En algunas aleaciones, como en la 319, el aluminio presente es de entre 85% y 91%. Esta también se le agrega cobre, el cual representa entre un 3 a 4%. Las aleaciones tienen como finalidad mejorar la fluidez y la dureza. Estos bloques deben de recibir un tratamiento térmico T5 o T6 para alcanzar la resistencia suficiente, ya que sin este tratamiento en su estado natural serían muy débiles para ser utilizados en el motor. La resistencia a la tracción suele ser de entre 10.000 a 14.000 psi. El peso es la mayor ventaja que tiene el aluminio sobre el hierro. Entre menos peso hay mayor ahorro de combustible. El hierro pesa más del doble del aluminio. Sin embargo, esto no significa que los motores de aluminio sean la mitad de pesados que los de hierro. Debido a que el de aluminio es menos resistente,
tiene que ser más gruesos los bloques que se fabrican para compensar la diferencia de resistencia. Por esta razón, el diseño suele ser más complejo, ya que se le agregan refuerzos para mejorar su estructura, los cuales también ayudan para soportar mejor las vibraciones. Los bloques de aluminio son mejores conductores de calor que los de hierro, por lo que suelen alcanzar la temperatura óptima para el funcionamiento del motor más rápido. También son capaces de transmitir más calor al sistema de refrigeración, por lo que pueden disipar más calor de las cámaras de combustión. Esto permite relaciones de compresión más altas para el motor, lo que ayuda para el rendimiento y el ahorro de combustible. Se le llama hierro gris por el aspecto de su fractura, debido a que el carbono se separa en forma de láminas de grafito. Las clases de fundición que suelen utilizar para la fabricación de motores son clase 20 y clase 25, lo cual significa que resisten la tracción de 20.000 psi y 25.000 psi. A comparación de los motores de aluminio, estos suelen ser más resistentes. Los bloques de motor, tanto los de aluminio como los de hierro, son fundidos. Sin embargo, el aluminio es más sensible a este proceso, ya que forma una capa de óxido en la superficie después de una exposición al aire. El aluminio suele ser entre 3 a 4 veces más caro que el hierro, sumado a que las tecnologías de fundición avanzadas que necesitan para lograr el mejor resultado también suelen ser más caras. El hierro tiene una resistencia al desgaste significativamente mayor a la del aluminio. Por eso los bloques de aluminio suelen tener camisas de hierro o les ponen un recubrimiento especial para mejorar su resistencia. Un bloque de hierro absorbe mejor las vibraciones y el ruido, no solo por ser más pesado, sino también por su estructura microscópica, la cual actúa como pequeños aislantes o amortiguadores que ayudan a dispersar el ruido y la vibración. Ahora pasamos a lo que son las mediciones. Y bueno, como primer punto tenemos la medición dimensional. Esta consiste en verificar que cada pieza del motor tenga las dimensiones exactas según el diseño. Algunos puntos importantes para tomar en cuenta en esta medición dimensional es que se mide el diámetro, longitud y espesor de las piezas. Se utilizan instrumentos como lo puede ser calibrador vernier y micrómetro. Y por último, garantiza que las piezas se encajen correctamente durante el ensamblaje. En el punto 2 tenemos el control de tolerancias. En esta se revisa que las dimensiones de las piezas estén dentro del margen de error permitido. Y algunos puntos importantes en esta misma son que evita problemas de fricción o desgaste prematuro. También que es fundamental en piezas como pistones, cilindros y cojinetes. Y por último, asegura el buen ajuste entre componentes del motor. Y pasamos a la al tercer punto, el cual es el control de acabado superficial. En esta se evalúa la calidad y textura de la superficie metálica. Y puntos importantes de esta es que se mide la rugosidad de la superficie, influye en la lubricación y el desgaste de la pieza. Y por último, es muy importante en cilindros y cigüeñales. Pasando al punto número 4, tenemos el control de materiales. En este se analiza si el material de las piezas cumple con las propiedades mecánicas necesarias. Puntos importantes de esta es que se realizan pruebas de dureza y resistencia, como también permite verificar la calidad del metal utilizado y garantiza que el motor soporte altas temperaturas y esfuerzos. Pasando al punto número 5, tenemos las pruebas de fugas. En esta se verifica que el motor o sus componentes no tengan pérdidas de fluidos. Puntos importantes en esta es que detecte fugas de aceite, combustible o refrigerante. Como también se realizan pruebas de presión o aire, y esta evita fallas durante el funcionamiento del motor. Y pasamos así al punto número 6, el cual es el último, en donde tenemos las pruebas de funcionamiento. En esta se prueba el motor completo para comprobar que funcione correctamente. Y puntos importantes son que se mide potencia, temperatura y consumo de combustible, como también se realizan en bancos de pruebas de motores y confirma que el motor cumpla con los estándares de calidad. Ahora pasamos a lo que es el cuidado del medio ambiente. En este tenemos el control de emisiones, en donde se reducen los gases y partículas contaminantes generados en la fabricación, y esto es
con uso de filtros y extractores de aire, reducción de gases contaminantes y cumplimiento de normas ambientales. Pasamos a lo que es el manejo de residuos, en donde los desechos industriales se clasifican y tratan correctamente. Y puntos importantes son la separación de metales, aceites y otros residuos, como el manejo seguro de residuos peligrosos y la promoción del reciclaje. Y para terminar, tenemos lo que es el reciclaje de materiales. En este se utilizan materiales para producir el desperdicio. En eso tenemos el reciclaje del acero, el aluminio y el hierro, un menor uso de materias primas nuevas y por último, el reducción en el impacto ambiental. Por último, tenemos el uso eficiente de la energía. En esta se busca reducir el consumo de energía en la producción. Puntos importantes es el uso de maquinaria eficiente, optimización de procesos, posible uso de energías renovables. El otro punto es el tratamiento de agua. El agua utilizada en la fábrica se trata antes de liberarse. Puntos importantes es que ocurre una eliminación de aceites y contaminantes, uso de plantas de tratamiento y reutilización de esa misma agua. Y por último tenemos el control de ruido, en donde se aplican medidas para reducir el ruido industrial. En esas tenemos el aislamiento acústico, el mantenimiento de maquinaria y protección del ambiente a trabajadores. Este diagrama de proceso muestra las etapas necesarias para fabricar un bloque de motor de hierro fundido mediante fundición en arena y procesos de maquinado. El objetivo del diagrama es visualizar todas las operaciones y las inspecciones necesarias para obtener el producto final. Nuestro cuerpo del diagrama es el siguiente. Primero tenemos la recepción de la materia prima, es decir, la recepción de los lingotes de hierro y aditivos que vamos a usar durante el proceso. Después tenemos la preparación de arena, que es una mezcla de arena sílica, bentónica y agua. Después la fabricación del molde, que es la captación de arena alrededor del modelo. Posteriormente tenemos la preparación de machos, fabricación de núcleos de arena. Después la fusión de metal, fundición en horno de inducción. Después el ajuste de composición, que es adición de carbono y silicio, vertido del metal, metal fundido vaciado en el molde. Y después tenemos la solidificación, que quiere decir el enfriamiento del metal en el molde. Posteriormente tenemos el desmolde, que es la extracción del bloque del molde. Después el granallado, que es la limpieza de arena y residuos. Corte de rebabas, que es la eliminación del material sobrante después de la fundición. Después tenemos el tratamiento térmico, alivio de tensiones internas. Maquinado CNC, mecanizado general del bloque. Después el fresado, que es un planeado de superficies. Mandrinado de cilindros, mecanizado de cilindros. Después el taladro de conductos, que es la perforación de aceite y refrigeración. Después tenemos el rectificado, que es el ajuste final de los cilindros, el lavado industrial, que es la limpieza con solución detergente, la inspección dimensional, que es la medición con un micrómetro, pruebas de presión para verificar fugas, el marcado, donde grabamos el número de serie, y finalmente el empaque, donde el producto terminado se lubrica con un aceite contra corrosión. En total tenemos 20 operaciones y 2 inspecciones. Ok, mi nombre es Raúl Eduardo Espinosa y yo les voy a hablar acerca de las operaciones y suboperaciones de factura en nuestros bloques de motor. Es básicamente la fabricación de un bloque de motor implica una serie de operaciones industriales que nos permiten transformar nuestra materia prima metálica que principalmente se utiliza en la industria automotriz, ya sea pues hierro o aleaciones de aluminio. Esos dos metales se utilizan debido a su alta durabilidad y composición, ya que el hierro resiste a altas temperaturas y con aleaciones de aluminio pues tenemos que
este metal va a tener un menor peso, que es lo que se busca actualmente en la industria, reducir el peso en nuestros automóviles, pues en un componente estructural del motor con alta precisión. Estas operaciones incluyen procesos de fundición, mecanizado, acabado, inspección y preparación final de nuestro producto. Así que es un gusto tenerlos aquí y comenzaré a hablarles de nuestros procesos en operaciones y suboperaciones de manufactura en los bloques de motor. Bueno, como primera operación tenemos que la recepción y preparación de nuestra materia prima es fundamental, ya que aquí se reciben lingotes de hierro fundido o aleaciones de aluminio utilizados para la fabricación de nuestro bloque de motor. Estos metales son los más utilizados dentro de la industria por su versatilidad para resistir a las temperaturas, como ya lo había mencionado con anterioridad, y como pues tenemos también aleaciones de aluminio, esto nos permite que se reduzcan pesos, donde pues la mayor parte del carro luego está distribuido hacia adelante, bueno, tiene la carga principalmente hacia adelante, porque pues los bloques de motor son, debido al material, muy pesados. También tenemos que posteriormente se realiza una inspección del material y se clasifica según su composición. Esta etapa también se preparan aditivos como lo es el carbono y silicio para ajustar las propiedades químicas y mecánicas de nuestro metal. Ok, en segundo punto tenemos la preparación del sistema de moldeo, que es aquí donde se prepara la arena del moldeo mediante la mezcla con arena sílica, bentonita y agua. Esta mezcla se fabricará un molde donde se formará el bloque de motor y esto va a ser compactando la arena alrededor del modelo. También se elaboran machos de arena para formar cavidades internas como galerías de aceite y conductos de refrigeración. Esta es una de las prácticas, pues yo diría que esenciales y también más antiguas, ya que para la elaboración de muchas cosas en metalurgia es de donde se toma esta técnica de formar bloques de arena para así, después de fundir nuestro metal, vertirlo sobre nuestro molde y proceder a que nuestro metal se solidifique. En tercer punto tenemos la fundición de nuestro metal. El metal, bueno, nuestro material metálico se introduce en un horno de altas temperaturas donde procede la fundición. Este se calienta hasta alcanzar su temperatura de fundición. Durante este proceso se ajusta la composición química del metal mediante la adición de elementos de aleación y se homogeneiza la mezcla para asegurar propiedades uniformes. Aquí tenemos que en esta parte vamos a proceder a meter nuestro metal dentro de un horno, como bien ya lo mencionamos, para después vertir, básicamente esto en nuestro molde. Como cuarto punto tenemos el vertido y la solidificación, que es cuando nuestro metal fundido se vierte en un molde de arena, que es el previamente que preparamos, para posteriormente se permite el enfriamiento controlado del metal hasta que se solidifica completamente y toma la forma del bloque de motor. Aquí tenemos que tener en cuenta que esto es pues algo de mucha paciencia, ya que los procesos de manufactura en los que se involucra la fundición, pues al tener altas temperaturas se va a llegar a que nuestro metal tiene que enfriarse en cierto tiempo, básicamente. Y también pueden actuar ciertos agentes externos, o mucha gente diría, ¿y por qué no enfriarlo bruscamente, no? ¿Por qué no sumergirlo en agua? ¿O por qué no, de alguna forma, hacer que reduzca su temperatura más rápido? Pues eso también influiría en la calidad y durabilidad de nuestro metal. Y como quinto tenemos el desmoldeo y limpieza inicial. Pues una vez que nuestra pieza está solidificada, el bloque se extrae del molde. Después se eliminan restos de arena adherida mediante procesos de limpieza, como lo es el granallado, y cortan rebabas o material sobrante generado durante la fundición. Esto también es un proceso bastante minucioso y que va a determinar la calidad final de nuestro producto, ya que pues muchas veces tenemos como productos finales bloques de motor que tienen rebabas o material extra que no se quita o no se limpia bien. Pues esto también internamente, si tenemos alguna rebaba que va a ir pues conectada a algún otro sistema, puede interferir con el funcionamiento de nuestro motor. 6 tenemos el mecanizado y acabado del bloque de motor, en donde nuestro bloque de motor se someterá a procesos de mecanización
mediante máquinas CNC, las cuales son control numérico computarizado para obtener las dimensiones exactas. Se realizan operaciones como el fresado de superficies, el mandrinado de cilindros, el taladrado de conductos de lubricación y rectificado para mejorar la precisión y el acabado superficial. Aquí tenemos en cuenta que en la materia que estamos viendo, que es procesos de manufactura y CAM, las tolerancias para este tipo de bloques son bastante rigurosas y tiene que seguirse pues a detalle las tolerancias que se nos manejan. ¿Por qué? Porque no podemos ni rebasar ni excedernos en el material que se va a desbastar, ya que podríamos tener un mal funcionamiento y un mal desempeño, ya sea de un motor o de un lote de motores. Por último, tenemos el punto 7, que es la inspección final y preparación del producto, donde finalmente se realizan inspecciones dimensionales y pruebas para verificar que nuestro bloque de motor cumpla con las tolerancias y estándares de calidad que tenemos en la industria hoy en día. Posteriormente se marcará este bloque de motor con un número de serie, donde se aplica protección anticorrosiva y se empaqueta el producto para su almacenamiento o transporte. Aquí pues ya tenemos que vamos a tener el bloque de motor ya terminado, pero necesitamos realizarle pruebas. Y con esas pruebas, ¿a qué me refiero? Me refiero a que se le va a hacer inspecciones y se le van a hacer ciertas mediciones internas para pues verificar que cumpla con nuestros estándares de calidad de la industria. Con esto pues concluimos nuestras operaciones y suboperaciones de manufactura en nuestro bloque de motor. Por último, aquí les dejamos algunas referencias y bibliografía que utilizamos para la realización de nuestra investigación acerca de los procesos para la elaboración de un bloque de motor. Y bueno, por nuestra parte, esperamos que si ustedes gustan revisar alguna de estas, tienen bastante información y son pues de las más actuales que podemos encontrar, así como confiables. Así que por parte de nuestro equipo, pues le damos las gracias por su atención. Esperamos que nuestro video pues les guste, sea de su interés, así como nuestra investigación. Si gustan, les digo, pueden verificar nuestras referencias, pueden consultarlas, tenemos información de calidad. Les agradecemos mucho su visita y esperamos verlos. Hasta la próxima. Gracias.